Las patronales del sector tomatero canario de exportación, FEDES y ASETO, junto a la Plataforma por la Defensa del Tomate, Frutas y Hortalizas de Canarias, han llevado a cabo la iniciativa de relatar la travesía del tomate canario desde que se cosecha en los invernaderos hasta que llega a los puertos europeos. Para ello, el portavoz de la plataforma, Gustavo Rodríguez, realizó la ruta partiendo desde las instalaciones de la cooperativa Coagrisán en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, hasta el muelle de León y Castillo en el puerto de La Luz y de Las Palmas, donde se embarcó en el último barco frutero de la campaña hasta llegar a los puertos de Southampton, en Reino Unido, y Rotterdam, en Holanda. La aventura se inició un jueves, en un invernadero de Las Tabladas, en la aldea, sobre las 11:30 de la mañana, desde allí el almacén empaquetado de Coagrisán, para una vez cargada la plancha, salir en camión destino al puerto de Las Palmas. En el muelle de León y Castillo se hizo seguimiento de la estiva del tomate canario en el buque frutero Nagato Refer para partir rumbo a Southampton a las 8 de la tarde. La travesía tuvo una duración de 4 días y medio y un día más para llegar finalmente al puerto de Rotterdam. Fue toda una experiencia que Gustavo Rodríguez ha querido relatar para canarios de campo y mar y los agricultores tomateros, de cómo viajan los tomates, cómo es el mercado en el Reino Unido y Holanda. Y también nos hace una valoración de la zafra pasada, cómo se presenta la nueva para la que ya se están haciendo los semilleros y que desgraciadamente se quedan 2 productores en el camino. Esta campaña ha sido una campaña un poco azarosa, puesto que el haber comenzado más tarde por los problemas que tuvimos con las administraciones a la hora de los impagos que se habían producido, pues el hecho de haber comenzado más tarde nos generó cierta incertidumbre sobre el hecho de saber cómo se iba a desarrollar la misma, cómo íbamos a llegar a los mercados en tiempo, en forma, etcétera, etcétera. A esto se nos añadió un invierno bastante frío y bastante largo que perjudicó precisamente el tener los tomates canarios cuando normalmente es la demanda en los mercados europeos. Y luego, para rematar, al final pues nos vino la ola de calor de mitad de mayo, o más bien inicios mitad de mayo, que terminó de sancochar lo poco que quedaba. Pese a todo, la verdad que no ha sido una zafra mala, ha sido una zafra mala regular. La disminución de la producción, pese a todos estos factores que acabo de enumerar, pues ha sido aproximadamente un 10% inferior a la de la anterior campaña, con lo cual pues prácticamente nos hemos quedado en torno a los 82 millones de kilos exportados, es decir, unas 82.000 toneladas, que viene a ser, pues, hombre, para el tiempo en el que se empezó y con las injerencias que hemos tenido, sobre todo climáticas, pues no podemos decir que haya sido malo del todo, ¿no? El tiempo siempre juega en detrimento del agricultor y máxime cuando encima lo que hay son créditos contraídos con las entidades financieras. Lo único que hace el tiempo es engordar y crecer los intereses de la deuda, y esto pues con la situación que tenemos no ayuda, muy, muy difícil, muy difícil. Bueno, esta aventura surge un poco a la hora de dar a conocer todo lo que hay detrás del cultivo del tomate. El tomate, lo que conocemos es normalmente su plantación, su siembra, su desarrollo en cultivo, en invernadero, el transporte que suele ir de ese invernadero y que llega al muelle, pero a partir de aquí se desconoce, ¿no? Lo siguiente que solemos tener en imágenes suele ser la llegada de ese tomate al mercado europeo, pero hay algo en medio, ¿no? Hay algo en medio que se nos estaba escapando, que es una travesía en barco, en unos barcos frigoríficos específicos para el transporte de fruta, que suelen tener una duración, su trayecto, entre 5 y 6 días para llegar a los distintos mercados, sea bien Reino Unido o bien sea Rotterdam en Holanda, ¿no? Con ello, pues lo que pretendimos fue realizar el viaje del tomate desde que sale de un cultivo en Canarias hasta que llega justamente al consumidor en ese mercado final en Rotterdam. Y quizás lo más atractivo de este documental pues sea ese viaje en el barco, ¿no? ¿Qué sucede en esos 5 días? ¿Cómo se viaja? Cuáles son las distintas tareas que se realizan en el barco, etcétera, etcétera, ¿no? Queda bastante reflejado el trabajo profesional que hacen esas tripulaciones en esos barcos frigoríficos, lo que desde luego hace que la fruta llegue en las condiciones que exigen los clientes y que desde luego
pues siguen todavía prevaleciendo la marca de la calidad del tomate canario. Bueno, el transporte tampoco es ajeno al hecho de la globalización, ¿no? Cada vez más el transporte convencional está siendo sustituido por el transporte de contenedores, navieras más grandes y compañías cada vez que aglutinan a otras compañías pequeñas hacen que el negocio del contenedor vaya al alza cada vez más, con lo cual el negocio convencional del resto de barcos, sean frigoríficos o sean simples mercantes de bodegueros de mercancías, a lo mejor no necesitadas de frío, pues cada vez es un negocio que se está quedando más obsoleto y más reducido, con lo cual al final la tendencia es precisamente a utilizar los contenedores. Lo que sucede con los barcos contenedores es que, por tener un símil, mientras un barco convencional puede tener el efecto de un taxi, un puerta a puerta directo, pues el efecto del contenedor viene siendo el de una guagua, ¿no? Uno se tiene que adaptar a sus horarios y al hueco que quede en su interior. Bueno, todos intentamos verlo con optimismo, no nos queda otra, sobre todo puesto que este año cumplimos 130 años de actividad, que no son pocos, 130 años marcados por muchísimas vicisitudes, pero sobre todo, y lo más importante y lo que no debemos olvidar, es que el tomate canario es un tomate consolidado, es una marca propia, es un negocio que todavía, si verdaderamente tuviera el apoyo que debiera de tener, pudiera seguir generando riqueza y empleo, es el cultivo que hoy por hoy genera más mano de obra. Son muchísimas las razones que todavía de alguna manera avalan a la continuidad de este sector, y yo creo que en ese sentido, si realmente todos remáramos en la misma dirección, no solo tendría futuro, sino que seguiría generando más riqueza. Este reportaje está dedicado a las miles de personas que se dedican al sector del tomate canario de exportación y que tratan de continuar con dignidad. Suministradores de semillas, personal de vivero y semilleros, injertadoras, agricultores, equipo técnico, personal de administración, transportistas, gestores de logística, recolectores, cosecheros, consignatarios, personal de contabilidad, capitán y tripulación, personal de mantenimiento, financiadores, suministradores de fitos, lucha integrada, plásticos, malla, cola y cartón, sustratos, personal de riego, estibadores, almaceneros, técnicos de frío, empaquetadoras y manipuladores, carretilleros, organizadores de almacén, mecánicos, amarradores, remolcadores, pilotos, coordinadores, receptores y vendedores. Sin todos y todas, este largo viaje del tomate sería imposible.